Bueno, y ya en el juicio se develó a la sociedad que hubo la ocupación militar de un hospital. O sea, esto como si fuese un fuerte de la época de las películas de cowboys, ¿no? Un fuerte que es ocupado como si fuera una plaza a tomar por un enemigo en el medio de una guerra. Esto a cargo de Viñone, que escribió un libro muy divertido que se llama ¿cómo que se llama? El de facto 2, El último de facto. el último de facto 2, donde, bueno, muestra un poco su pensamiento. Se probó en ese juicio, ya se comenzó a probar, ya se probó, se estableció la detención de decenas de personas, entre ellos personal administrativo, de enfermería y médicos del hospital, del nosocomio, de acuerdo a la conformación de listas previas, de algunos compañeritos que tenían ustedes que estaban un poquito complicados, que se transformó el chalet del fondo en centro clandestino de detención, de tormentos y de asesinatos. Y bueno, y esta idea de seguir revolviendo el pasado para que siga siendo presente, para que la memoria mantenga ese valor, ¿no? De decir, no olvidamos esta situación, se siguió ventilando en los dos procesos que se hicieron hasta hace poco tiempo, en Comodoro Pi, ahí ante el Tribunal Oral Federal 2. En el primero tuve el gusto de intervenir, y en el segundo, ahí está Ángeles, que puede hablar, y también tuvo Pablo Ubiña. Así que, bueno, me parece que todavía esta historia no está cerrada, o sea, no le puedo poner un final, una conclusión a esta intervención o un epílogo, porque me parece que así como ustedes vienen haciendo la historia esta, que empezó el día, el día de sus detenciones, de sus secuestros o de las muertes de sus seres queridos, de los homicidios de sus seres queridos, de sus tormentos, esta historia no ha terminado. Así que bueno, eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias, Javier. Muy medulosa intervención. Ahora le invitamos a Ángeles Ramos para que tome la palabra. Ángeles ahora es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Y tuvimos más relación con ella cuando, con el tema del 2x1, había quedado en libertad Muña, un represor del Posadas condenado previamente, y gracias en gran medida a su actuación, y recordémoslo, a la expresión popular, digamos, porque aquel fallo de la Corte fue claramente repudiado en las calles. Bueno, decía de que Ángeles tuvo protagonismo importante en que se volviera atrás con este tema y que Muña volviera a la cárcel, que era el lugar que le correspondía. Ángeles. Gracias. Bueno, en primer lugar, como corresponde, les quería agradecer muchísimo por la invitación a esta jornada para empezar a conocer a con quienes no he tenido trato personal a lo largo de estos años vinculados al Hospital Posadas. En especial, obviamente, te agradezco a Carlos y en especial a Zulema, que me ha convocado, y a través de ello, obviamente, a todos los organizadores y a la Comisión de Derechos Humanos del Hospital. Es cierto, yo tuve una pequeña intervención en mi carácter, digamos, de fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de acá de Capital. Me hubiera gustado hacer el juicio, después por ahí digo algunas palabras con relación a eso, al segundo juicio, principalmente más allá del desafío profesional que implica ser parte de un juicio de lesa humanidad, desde el punto de vista de algunas cuestiones personales, ¿no? De desafíos personales. Pero para tratar de sintetizar y cumplir con los minutos que nos han pautado a nuestra exposición, me gustaría empezar con algunas reflexiones, pues eso fue lo que traté de armar en función de la convocatoria. Algunas reflexiones también porque yo no he vivido
el juicio a las juntas como tal. Tenía 7 años cuando el juicio de las juntas empezó. Y como dijo Luciana, yo también tengo una vista extemporánea por ahí de lo que representó en aquel momento el juicio a las juntas. Sí me gustaría hacer algunas reflexiones acerca de lo que representa, al menos para mí, el juicio a las juntas al día de hoy, lo que representa, el valor que tiene, ¿no? Y pensar un poco en lo que fue contando Pablo y también Javier, en cuanto a que este juicio, que comenzó el 22 de abril, como también se dijo, tuvo 78 audiencias. En 78 audiencias se ventilaron cerca de 700 casos y se escucharon más de 830 testigos. Es decir, en un juicio de esta magnitud, en aquel momento, en ese contexto, con esa sociedad que estaba tan dolida, tan recientemente dolida por ese horror vivido, desarrollaron un juicio en 7 meses y 17 días. Y la verdad es que eso hay que tenerlo presente. Hoy Javier hablaba de que se gestionaba, que se trabajaba 15 horas por día con una Remington. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque era la Remington o escribir a mano. Y en lo personal a mí eso me inspira en la actualidad, al día de hoy, porque hoy tenemos muchas cosas que en aquel momento no existían y que juegan a nuestro favor y que deberían jugar a nuestro favor para continuar gestionando estos juicios en la actualidad. Hoy tenemos los recursos informáticos que nos acortan tiempos, que nos facilitan búsquedas, tenemos programas que procesan información. Antes tenían que disponer, porque cuando yo entré a trabajar a tribunales entré bajo esa modalidad, de un buen punteo, como se dice, o de un buen índice. Hoy con apretar 2 teclas, control F, tenemos el resultado de la búsqueda a la mano en cuestión de segundos. Ahí tenemos escáneres, programas que mejoran la calidad y que permiten que se copie y pegue información, ¿no? Para llevar de un lugar a otro y sintetizar el producto que uno va elaborando del juicio, por lo menos hablo en mi rol de fiscal, que son los alegatos. Entonces, antes eso había que escribirlo de puño y letra, y creo que eso es un gran valor, porque pese a todo ese contexto de gestión, el juicio se llevó a cabo en un tiempo prudencial, ventilando una gran cantidad de casos, como dije, y escuchando una gran cantidad de testigos. O sea, más allá de la otra mirada, como planteó Pablo, como también planteó Javier, creo que para mí estudiar ese juicio representa un gran valor en lo que tiene que ver con la gestión actual de los juicios que me toca enfrentar a mí. Por otro lado, también pienso que en el juicio a las juntas en aquel momento se analizó la responsabilidad penal de la junta militar, ¿no? En función de lo que se conoce como las responsabilidades por autoría mediata o autor de escritorio, o sea, en términos coloquiales, del análisis de la responsabilidad de quienes en aquel momento se vincularon al hecho criminal sin ensuciarse la mano. Lo trascendente para mí y el valor que representa el juicio a las juntas después de 35 años es que de aquel análisis y de aquella producción probatoria, y la que se hizo en la sentencia, por supuesto, es que surgió prueba que sentó las bases para las investigaciones actuales y para los juicios actuales en los que hoy estamos juzgando e investigando y encontrando responsabilidad de quienes sí se ensuciaron las manos bajo las órdenes de quienes estaban detrás del escritorio. Y eso es de un gran valor. Uno de los aspectos por ahí que no fue concretamente abordado en aquel momento y que por ahí corresponde destacarlo, por ahí como marcaba Luciana, tenía que ver con el contexto en el que se desarrolló ese juicio, fue por ejemplo lo vinculado a las ofensas sexuales, los abusos y las violaciones, aunque sí, como ella marcó, se enmarcaron distintas situaciones de sometimientos vinculados al credo o a alguna otra pertenencia en particular. Pero el tema de los abusos y las violaciones fueron hechos criminales que recién, desde hace algunos años, comenzaron a ventilarse per se en los juicios y que entiendo que es lo que configura un cambio de paradigma fáctico de aquel 1985 a hoy, 2020, en la distinción principalmente de que no es lo mismo un tormento que un abuso sexual o una violación. Desde ese lugar, hoy podemos decir que también eso trascendió no solamente al cambio de
paradigma social que constituyen los abusos sexuales, sino también al paradigma jurídico, porque se superó la forma en que la doctrina y la jurisprudencia abordaban estos delitos en materia de atribución de responsabilidad, porque al principio, como digo, esa limitación no solamente se la vinculaba como una forma de tormento fáctica, bueno, fue picañada y violada, no, sino que también jurídicamente se lo analizaba como una forma de tormento. Hoy por hoy, afortunadamente, eso fue evolucionando y desde ese lugar ya no se limitan tampoco los criterios jurídicos de análisis de responsabilidad al autor, como se los denomina bajo la categoría como delito de propia mano, es decir, a quien tiene la capacidad para realizar esa acción típica. En el caso de la violación, quien tiene la capacidad de penetrar a la víctima. Hoy por hoy, afortunadamente, tenemos que decir que esto está cambiando. Hoy existen en los tribunales una perspectiva de género que no existía en 1985, que aborda esas prácticas en toda su extensión, en toda su complejidad, y en esa línea tenemos varias sentencias de tribunales federales a lo largo de todo el país, y también en las instancias revisoras, ¿no?, de esas sentencias que consideran no solamente la autoría inmediata, la coautoría y la participación como formas de intervención en los hechos de violencia sexual. Y esto justamente es importante destacarlo porque fue un camino a recorrer. Como digo, para mí las bases quedaron sentadas por ahí en el juicio a las juntas, ese primer puntapié inicial, y en materia de violencias sexuales, en el 2010 recién hemos tenido la primera sentencia que considera los abusos sexuales de forma autónoma de los tormentos, y desde el 2010 hasta el día de hoy tenemos 32 sentencias en las que se trataron estos casos de violencia sexual como tales, visibilizando todo el fenómeno. Como digo, entonces, para mí esto implica una nueva forma de interpretar estos requisitos de los tipos penales que están en juego, comprendiendo que los abusos no representan un tipo de tormento como era considerado antiguamente, por decirlo de alguna manera, y a partir de este abordaje con perspectiva de género es posible diferenciar esas prácticas, ¿no?, unas de otras. Otro de las reflexiones que podría hacer, y que también la considero como inspiradora del juicio a las juntas, es, como venía diciendo, esto que no es un dato menor, que se juzgaron 700 casos en esos 7 meses y que declararon más de 830 testigos. La calidad y el valor de la prueba que se rindió en ese juicio es, al día de hoy, imprescindible en los juicios que realizamos en la actualidad, porque todos seguimos recurriendo a esa prueba en nuestros juicios actuales. Pero además también podemos confirmar que después de 35 años de aquel juicio, todo lo que en aquel momento se afirmó en la sentencia se corrobora con la continuidad de las investigaciones que permitieron, de alguna manera, introducir nuevos elementos que se fueron incorporando a lo largo de los años y que en el 85 no se disponían de algunos pocos. Hoy hay muchísimo más material probatorio que también corrobora lo que en aquel momento se había afirmado en la sentencia de causa 13. Por ejemplo, si lo tuviera que llevar a un ejemplo particular, y con esto cierro y termino, bueno, voy a citar, como dijo Javier, uno de los casos de las víctimas que se juzgaron en el juicio a las juntas, ¿no? Los casos 698, 699, el de Jorge Reutemann y de Jacobo Chester, y los cito porque están vinculados al juicio de Hospital Posadas II, que yo no pude hacer, pero que de alguna manera tramité. Ellos formaron parte del informe de CONADEP, y en el 84 se había iniciado su trámite judicial en el Juzgado Federal 2 de Morón, ¿no? Después, en el 85, estuvo el juicio a las juntas, y sabemos qué es lo que se ventiló en ese juicio respecto de ellos. Después, por supuesto, como sabemos, vinieron las leyes de obediencia debida, hasta que en el 2006 se pudo reabrir el trámite de la investigación. Y en el 2011 empezó este primer juicio en el que intervino Javier.